Muchas gracias, Andrés. Eh, Efectivamente, como decía Andrés, en Ecometric desarrollamos soluciones tecnológicas para medir, escuchar, ver y pensar. En el área de Vision Analytics específicamente nos enfocamos en ver, pero tal cual como lo hacen los Thundercats, en ver un poco más allá de lo evidente. Me explico. Cuando hablamos de ver, generalmente asociamos con cámaras normales, las cámaras que tenemos en los teléfonos o las cámaras estándar de fotografía, en la cual medimos cómo los objetos reflejan el color y lo plasmamos en una fotografía. Pero con el hardware adecuado podemos mirar más allá del espectro visible, tanto hacia las bajas frecuencias o hacia las altas frecuencias, y ver distintos procesos que no son visibles a los humanos y que nos permiten igual identificar ciertas anomalías o caracterizar ciertos procesos productivos o del medio ambiente. En particular, hemos trabajado mucho con cámaras termográficas en el área de termografía infrarroja. Dentro de la subbanda de la termografía infrarroja se pueden distinguir dos modalidades principales de cámaras y de hardware que operan de manera distinta, pero que nos dan información útil en ambos sentidos. Y para eso le vamos a pedir a Catalina que nos dé una pequeña ayuda, que ya está lista para el 18. Y cuando hablamos de termografía infrarroja en el sector de alta frecuencia más cercano al espectro visible, estamos hablando de lo que se llama, por ejemplo, lo que es visión nocturna, cámaras de visión nocturna, que básicamente utilizamos una luz infrarroja que ilumina el cuerpo o el objeto, y esa reflexión es la que detecta la cámara y genera la imagen. Por el otro lado, en el espectro de la baja frecuencia o de la longitud larga de onda del espectro infrarrojo, tenemos las cámaras que sensan la emisión térmica de los cuerpos o la radiación térmica de los cuerpos, de tal manera que permiten medir temperatura o estimar la temperatura del cuerpo. Y es en esta banda de frecuencia en la que podemos medir la temperatura facial, la temperatura superficial del cuerpo, que nos permite estimar la temperatura corporal, y es lo que usa el hardware de termografía infrarroja para la medición a distancia. Para muchos ha sido familiar, sobre todo en este último tiempo con la pandemia que nos ha tocado muy fuerte, el familiarizarse con este tipo de hardware. Ven cámaras instaladas en los malls, en distintos centros comerciales, en los aeropuertos, en la misma prensa han salido estas cámaras, pero están disponibles desde hace mucho tiempo. O sea, con el coronavirus, el primer coronavirus del 2002, ya empezaron a aparecer desarrollos que medían temperatura corporal con estas cámaras, y de ahí vinieron ya los termómetros infrarrojos y todo el hardware que ya conocemos. Entonces, el equipamiento, el hardware existe desde hace un tiempo, pero el proceso de medir temperatura es complejo. Y es complejo principalmente porque la temperatura se afecta, como estoy midiendo la temperatura a distancia, se afecta por todo el cambio y decrece rápidamente la emisión térmica, de tal manera que si yo estoy parado a una cierta distancia y tengo la cámara, digamos, a 1 metro, todo el espacio que hay entre medio se ve afectado por condiciones ambientales, ya sea corrientes de aire, ya sea viento, ya sea lluvia, ya sea incluso el mismo aire que está dentro va a afectar la medición de temperatura. Por lo tanto, es un proceso complejo que necesita ser estandarizado de cierta manera. Si lo queremos aplicar, como es el caso del área más de monitoreo de contagio y monitoreo de temperatura corporal, es necesario establecer ciertos protocolos. Por ejemplo, la FDA ya tiene lineamientos de cómo medir temperatura utilizando este hardware. Incluso los mismos fabricantes especifican ciertos protocolos que hay que seguir para la medición de temperatura, tanto de la ubicación, dónde tienen que estar ubicadas las cámaras, que no tienen que estar a la intemperie o en corrientes de aire o con reflejos que vayan a afectar la medición, o cómo posicionar la cámara respecto del flujo de personas, a pesar que miden varias personas a la vez, pero igual para poder asegurar que la medición es confiable y es una medición de temperatura aceptable, necesitan mirar a la cámara, seguir el flujo del movimiento. Y cuando hablamos de instalar estos equipos para control de acceso,
Lamentablemente lo que ocurre en la realidad, en muchas plantas, no solamente acá, sino que en el extranjero también, en otros países también, estas condiciones no se cumplen. Digamos que es una condición más de laboratorio en que tiene que estar el ambiente controlado para poder asegurar una medición de temperatura. Entonces, en la realidad lo que ocurre es que tenemos que ajustarnos de cierta manera para poder asegurarnos que la medición de temperatura es una medición aceptable y que nos va a permitir tomar decisiones en base a eso. Estos son ejemplos de las instalaciones que tenemos y qué es lo que se ve y cuál es la condición en la que está, que se ve que son condiciones reales, condiciones no ideales, la cual es difícil tener un control de la temperatura ambiente, es difícil controlar la presencia de viento, corrientes de aire, los reflejos también que afectan la medición, pero en el fondo son condiciones que hay que vivir con ellas, no podemos llegar y cambiarlas, pero sí podemos hacer ciertas cosas para poder mejorarlas. Y así como en Econometric, nuestro enfoque ha sido utilizar el hardware y desarrollar software para poder medir temperatura, considerando el equipamiento que existe para poder calibrar y para poder corregir y para compensar esta medición. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros ofrecemos es un sistema de monitoreo continuo de las instalaciones para ir viendo qué es lo que está pasando a medida que se van registrando datos, a medida que se está utilizando, para ver cómo cambia la temperatura a lo largo del día, de las horas del día, cómo cambia la medición de temperatura de tal manera de ir pudiendo hacer ajustes que nos permitan corregir y entender cuál fue la variación de temperatura o por qué la temperatura no es el valor que corresponde, que debería ser la temperatura corporal, y entender en el fondo y mejorar y poder instalar estos equipos y seguir utilizándolos como control de acceso en condiciones que son ideales, que no son las condiciones especificadas por los fabricantes o necesarias para poder asegurar una medición. Cuando hablamos de medir temperatura, las cámaras en sí miden temperatura de manera bastante precisa. O sea, si se le dan las condiciones ambientales, las condiciones correctas, la medición de temperatura está garantizada por el fabricante para estar dentro de un cierto rango, que generalmente es del orden de los 0,5 grados. Ahora, cuando estamos en condiciones reales, como las que yo mencionaba, esos valores, obviamente, esa precisión va a cambiar. Pero también hay un elemento que influye en la medición y que es la parte de la detección. Cuando yo mido temperatura, la cámara está constantemente midiendo temperatura, pero lo que yo le digo, ya sea mediante software o mediante algún tipo de hardware más especializado, yo le digo, identifique la cara y mídame la temperatura en esa cara. Como Econometric, lo que estamos haciendo es entender cuáles son los factores que influyen en la detección, porque sabemos que, ya que la cámara está midiendo constantemente, necesitamos diseñar un software que de manera precisa entregue la zona donde tiene que medir de la manera más eficiente posible. Y para eso también necesitamos definir un protocolo de medición para poder estar acorde con la condición real de medición, como estas condiciones, por ejemplo, a la intemperie, o con reflejos que están contribuyendo de manera negativa. Es así como desarrollamos un estudio que estamos procesando los resultados, y la idea era definir los factores que influyen en la detección facial. Consideramos un análisis multifactorial en el cual se evaluaron los distintos factores posibles. En todos los casos se utilizaba la mascarilla, ya que hoy en día en todas partes es obligatorio el uso de mascarilla, por lo tanto esa es una condición obligatoria al momento de hacer la detección facial. Pero lo que pasa en muchas plantas es que por el tema de seguridad y prevención de riesgos, la gente tiene que andar con elementos de protección personal, como cascos, antiparras, cosas que obviamente cubren la cara y no favorecen a la detección facial. Pero queríamos entender qué tanto afectaban en la detección el hecho de andar con casco, el hecho de no cubrirse, cuando queríamos entender qué cosas necesitábamos cambiar dentro de la forma de detectar la cara para poder asegurar que esta detección fuera de manera efectiva. Analizamos todos estos elementos, el hecho de estar dentro, bajo techo, el hecho de estar afuera, el hecho de estar con la cara descubierta, me refiero a la zona frontal, el hecho de mirar o no mirar a la cámara, el hecho de pasar en fila o grupal, o el hecho de pasar rápido o detenerse a la cámara. Hicimos distintas pruebas, hicimos un setting dentro de nuestra oficina, dentro de la oficina y en la parte de afuera,
en que hicimos distintas pasadas usando casco, usando antibarra, sin casco, sin antibarra, con lentes, sin lentes, de manera de simular condiciones reales que ocurren en los accesos de las plantas. Estos son unos videos ejemplos de los que hicimos para este análisis. Y dentro del análisis de datos, lo que hicimos fue contar el número de pasadas y contar cuántas fueron detecciones exitosas que se indican por el tic en verde que aparece en la imagen. En el software, en la operación normal, cuando ocurre eso, cuando aparece ese tic, se registra esa imagen, se toma la foto y se anota el valor de temperatura y a qué hora fue. Y de esa manera se puede hacer una cierta trazabilidad a las mediciones de temperatura. Pero por nuestro lado, más interno, lo que queríamos hacer era evaluar cuáles son los factores que favorecen el hecho de detectar o no detectar una cara al momento de pasar por la cámara. De todos los factores que revisamos, el resultado arrojó que el hecho de estar con la frente tapada, con un casco, con una bandana, con lentes, por ejemplo, que no se vieran las facciones de las cejas y los ojos, está indicado en el gráfico de la izquierda de su pantalla, en el que el eje horizontal indica la proporción de gente que pasó con la cara cubierta, digamos con un casco o con antiparra, y en el eje vertical se indica el índice de detección, vale decir si la cámara detectó o no una cara cuando la persona pasaba con la frente cubierta. Y no nos sorprendió, pero básicamente, mientras más cubierta está la proporción de personas que pasa, la detección es más baja, tiende a cero. O sea, básicamente la cámara no detecta si yo estoy con la frente cubierta. Sin embargo, si yo me descubro la frente, la detección aumentó. Ahora, lo importante notar acá es que todas las otras condiciones se mantuvieron en las otras alternativas. Vale decir, la persona, esto está considerando los que pasaron rápido, los que pasaron lentos, los que se detuvieron, los que andaban con lentes, los que andaban sin lentes. Solamente acá se está analizando el factor de tener cubierta la frente con un casco. Y en ese sentido, fue un factor determinante al momento de definir que la detección ocurría o no ocurría. Por lo tanto, es un elemento a considerar. Por el otro lado, también el otro elemento importante que arrojó este análisis es el hecho de mirar o no mirar a la cámara. Aunque fuera por una fracción de segundo, pero el hecho de hacer contacto visual con la cámara mejoró el índice de detección a casi un 100%. O sea, fue una correlación prácticamente de 1, en que si yo no miro a la cámara no me va a detectar. Si miro a la cámara sí me va a detectar. Y también, acá consideramos el hecho de pasar rápido o detenerme en la cámara, o pasar en grupo, o pasar en fila de uno. Independiente de esos factores, el hecho de mirar a la cámara fue clave para la detección. De esta manera, con esta información, nosotros podemos definir un protocolo y definir los elementos claves de este protocolo de medición de tal manera que la detección sea eficiente y sea eficaz. Como les decía, las cámaras, el hardware en sí, la medición de temperatura ocurre de manera constante. La cámara siempre está midiendo temperatura. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el software? Es decirle a la cámara dónde y cuándo medir esa temperatura. Por lo tanto, de esta manera podemos asegurarnos que se mantiene un registro de las personas que han ido pasando y los valores de temperatura que se han ido registrando. Y con el análisis que hemos desarrollado podemos validar nuestro protocolo de medición en el sentido de que las indicaciones claves son descubrirse la cara, no sacarse la mascarilla, pero sí mostrar esta parte de acá arriba, porque el detector generalmente se basa en la zona de la ceja para poder detectar una cara, y la medición de temperatura obviamente necesita tener algo de piel para poder medir la temperatura superficial. De esta manera, con estas mejoras que hemos estado aplicando, que todavía estamos en proceso de desarrollo, pero hemos ido entendiendo cada vez más el proceso de medición de temperatura utilizando cámaras infrarrojas. Es así como esta tecnología la hemos estado en conjunto con Abastible en el proyecto COVID ID Naranja, que tenemos 2 cámaras instaladas en la entrada de la planta y en el sector de los casinos. Y hemos estado constantemente monitoreando y mejorando el software para asegurarnos que la medición es una medición útil que va a permitir tomar decisiones en base a eso.
Es así como ya llevamos ya varios meses trabajando con ello y ha sido un proceso de desarrollo y de mejora continua de todo el software y el hardware que estamos utilizando para poder asegurarnos que en las condiciones reales, condiciones no ideales que se dan en la entrada y en el casino, se permita de igual manera medir la temperatura de manera eficiente. Este sistema también lo hemos integrado con la plataforma de trazabilidad ID COVID y es ahora donde Carolina va a dar más detalles de la aplicación en sí y el efecto que ha tenido en lo que es el manejo de trazabilidad dentro de las distintas plantas. Muchas gracias.